El día de hoy, si usted está listo el día de hoy, vamos a arrancar con algo muy bonito que son los siguientes pasos. Y esta predicación creo que como todas las que Dios nos habla en esta ocasión, creo que Dios, cuando usted le va a hablar a alguien de Dios, primero tiene que pasar el filtro por usted y después entonces pasa hacia los demás. Y en esta ocasión igual, siempre que estoy elaborando algo, siempre pasa primero por mí y después digo, ay Señor, qué duro está esto. Pero siempre nos llena de mucha fe y de mucha esperanza. Y hay algo que vamos a descubrir hoy de parte de Dios. Vamos a descubrir el nombre de Dios. A esta predicación le iba a poner gánate, como siempre todo lo queremos gratis, pero en esta le iba a poner gánate una conversación. Gánate el derecho a una conversación, a que tú puedas hablar con Dios. Pero le puse next steps, siguientes pasos. Entonces vamos con todo como dice, y vamos a dar gracias. Ahí donde está, cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por esta mañana increíble que nos regalas. Gracias por cada corazón que está en este lugar, por cada vida. Gracias porque eres bueno, Señor. Tu amor, tu gracia nunca terminan. Te pido que tú nos hables a través de tu palabra el día de hoy, y que tu bendición, Señor, continúe con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hay una historia en el libro de Génesis que muchos de nosotros conocemos, que es acerca de Jacob. Jacob usurpó el lugar de su hermano, le vendió. O sea, esa es muy famosa, ¿no? Que Jacob le vende, compra la primogenitura a su hermano. Su hermano Esaú viene de hambriento del campo, y Jacob pues le vende y le dice: hey, te cambio tu primogenitura, que era ser el primero, por un plato de lentejas, que es muy famoso. Bueno, ese es Jacob. Pero Jacob por muchos años pasa en la vida escondiéndose, con miedos, con situaciones, y de repente un día se da cuenta que tiene que crecer, tiene que madurar y tiene que hacer muchas cosas para obtener lo que Dios tiene para él. Una de esas cosas, vamos a ver la conversación que él tiene, esa conversación que tiene entre Dios y él. Y nos vamos a Génesis capítulo 32. Si tiene su Biblia, ábrala, préndala, medítela, y vamos a Génesis capítulo 22 verso 29, y dice: ¿y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. Él respondió: ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. En casa, cuando tenga tiempo, usted puede leer esta historia. Es una historia muy increíble, una historia donde Jacob tiene que pelear por una bendición. Jacob está escapando, Jacob está con muchas cosas en su vida, pero llega un momento en nuestras vidas donde cada uno de nosotros tenemos que empezar a ser responsables por nosotros mismos. Y hay una palabra ahí en la vida de Jacob, esa palabra que llega a su corazón y a su ser, de dejar de escapar. Diga conmigo: siguientes pasos. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Esa es la pregunta. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en los siguientes pasos? Porque una vez que conocemos de Jesús, una vez que tenemos un encuentro con Él, las cosas tienen que cambiar. El encuentro de Jacob es un momento que cambia su vida, pero no solamente cambia su vida espiritualmente, también cambia su vida físicamente. Por eso Jacob, después de haber tenido un encuentro con Dios, ya no camina igual. Y por eso le puse el next step, porque el siguiente paso quizás ya no lo camines igual. Jacob caminaba normal como tú y como yo, pero después de tener un encuentro con Dios, esa pelea en su bendición queda marcado espiritualmente y queda marcado también físicamente. Deja de caminar normal como caminaba y termina caminando o cojeando, como le decimos, rengueando de una pierna por el resto de su vida. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha cambiado y Dios nos ha dado una historia, y gracias a Dios que Dios hoy nos lleva por procesos diferentes. Si no, anduviéramos todos cojos por aquí, todos rengueando de una pierna, todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios. La historia de él es que deja de un momento y quiere buscar el futuro para su vida, y él sabe que todo comienza con el día, todo comienza conmigo, todo comienza conmigo.
o sea, contigo. A veces le decimos a Dios: Dios, ¿hasta cuándo la mujer que me diste? Como dijo Adán, ¿hasta cuándo los hijos que me diste? ¿Hasta cuándo la pareja que me diste? ¿Hasta cuándo la iglesia que me diste? ¿Hasta cuándo el trabajo que me diste? ¿Hasta cuándo ciertas situaciones? Pero la realidad es que todo comienza contigo. No hay nadie más que pueda ocupar tu lugar. No hay otra persona que pueda ocupar. Cuando Dios te va a hablar a ti, Dios te va a hablar a ti. Y a veces esperas que Dios le hable a otra persona para poder hablarte a ti. A veces esperas que otra persona cambie para que tú empieces el cambio. Génesis capítulo 32 en esta historia comienza y dice, quedándose, diga conmigo, solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Esto quiere decir que mientras Jacob estaba acompañado no sucedía nada. Esto quería decir que mientras estaba con su familia no sucedía nada. Esto quería decir que cuando estaba con sus amigos no sucedía nada. Tenía que estar solo. Y una de las cosas es que todo comienza y termina contigo. Si quieres un encuentro con Dios, no esperes que alguien te impulse o te empuje para que tú puedas tener un encuentro con Dios. Todo comienza contigo. La vida comienza contigo, las decisiones comienzan contigo. Y Jacob en ese momento está a punto de tomar decisiones importantes en su vida. Deja a su familia de un lado, cruza un arroyo y después de cruzar un arroyo, entonces cuando él estuvo dispuesto a estar solo, entonces Dios estuvo dispuesto a estar con él. En la vida nosotros, para tener un encuentro con Dios, necesitamos estar solos con Dios. En ese momento donde no entra el esposo, donde no entran los hijos, donde no entra nadie más que tú. Porque todo comienza contigo. ¿Quieres conocer más a Dios? Comienza contigo. ¿Quieres que Dios bendiga más su vida? Comienza contigo. Todo comienza con cada uno de nosotros. Porque este encuentro no puede ser entre multitudes, sino puede ser en equipo, en pareja. Jacob tuvo que dejar todo lo que tenía y lo que poseía. Y escuche bien, lo que más amaba. Él dijo: hoy necesito un encuentro contigo y para que tú me bendigas, quiero dejar lo que más amo. Yo creo que Jacob sabía que su familia estaba en las manos de Dios. Las dejó del otro lado y fue en busca de una bendición, en busca de una respuesta. Quizás hoy estés aquí en busca de una respuesta, en busca de que Dios hable a tu vida, en busca de que Dios haga algo en tu vida. Jacob lo dejó todo lo que tenía, dejó las excusas, dejó la soberbia, porque quizás para tener un encuentro con Dios tienes que dejar la soberbia. Quizás para tener un encuentro con Dios tienes que dejar el orgullo, tienes que dejar el peinado, si me veo bien, si lloro y si se me cae el maquillaje cuando estoy adorando, entonces no me voy a ver bien. Si Dios me hace sentir cuando estoy adorando, y la persona que está al lado, ¿qué va a pensar de mí? Cuando tú entras en la presencia de Dios, la soberbia, el orgullo se tienen que quedar a un lado, la vergüenza. Porque tenía que entrar solo. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar a un lado para poder experimentar lo mejor de Dios para nosotros. Tenemos que dejar ciertos hábitos que tenemos en nuestra vida que sabemos que nos están empujando a no tener un encuentro con Dios. Tenemos que alejarnos de ciertas circunstancias, situaciones, personas, amigos que no nos bendicen para tener realmente una presencia única con Dios, un momento de presencia con Dios. Todo comienza contigo. Si aquí alguien dice: yo quiero realmente saber qué se siente tener a Dios en el corazón, realmente saber quién es Dios. Muchos de nosotros conocemos y escuchamos de Dios, pero no estamos interesados en conocer a Dios. Todo comienza contigo, todo comienza conmigo. Jacob ahí mediría sus fuerzas, las fuerzas que realmente él tenía para perseguir una bendición en lo que Dios le había dado. Número 2, vamos a ir rápido. Número 2, no desistas, no te eches para atrás, sigue peleando. Y sigue la historia y nos dice en el verso 25, cuando este se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, estamos hablando entonces, Jacob entra en esta pelea, y en esa pelea con este hombre que no dice que quién es, pero dice el verso 25, cuando este se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob. Imagínense que si Dios estaba peleando con Jacob, la palabra me dice que Dios no podía vencer a Jacob. Esto está interesante. ¿Cómo no lo podía vencer?
Lógicamente es Dios más grande, era más grande, más fuerte que Jacob. Pero no podía vencerlo, no porque no pudiera, sino porque Jacob se había aferrado tanto a ser bendecido y a conocer la presencia de Dios y a conocer su destino, que se aferró tanto que dice la palabra que él se dio cuenta que no se le iba a despegar, que iba a ser como una garrapata que se pega a la pierna y que no se quiere despegar. Dios se dio cuenta que Jacob no se quería despegar de él, y entonces la única forma que había para separarlo de esa pelea, dice que lo tocó en la coyuntura de la cadera de este lado y se la dislocó mientras luchaba. Físicamente Dios lo tocó, lo dislocó, le dejó una marca. Cuando tienes un encuentro con Dios, a veces tienes que pelear para ver si en realidad lo que quieres o lo que pides realmente vale la pena, y lo vas a pelear todos los días de tu vida. Porque a veces pedimos cosas y le decimos: Dios, si me dieras un esposo, o Dios, si me dieras un negocio, o Dios, si me concedieras la salud, o Dios, si me dieras más dinero, o Dios, si me bendigas. ¿Qué tanto vale lo que quieres para pelearlo? Para pelear por esa bendición, para pelear por esos hijos que no han llegado, para pelear por las cosas porque a veces somos buenos para pedir y pedimos, le decimos: Dios, si tú me bendijeras, si tú me dieras, si tú... Pero la realidad es que Jacob no solamente estaba dispuesto a pelear y a morir en la batalla. Le dijo: yo no te suelto, yo no lo voy a soltar, y no me voy a ir de ahí hasta que suceda. Si lo pierdo todo, y si lo gano todo. Sabes, cuando tú le dices a Dios: lo vamos a ganar, lo vamos a perder. Pero Dios no es un Dios que vaya a la mitad. Dios es un Dios que va al máximo, al full contigo. Dice: vamos con todo o te quedas en el camino. Y Jacob sabía eso y dijo: no, yo voy a pelearme, le voy a agarrar. Y aún así, con la cadera dislocada, siguió peleando. Cuando tú le pides algo a Dios, sabes lo difícil que va a ser y sabes que vas a sufrir, porque a veces pedimos cosas y no queremos sufrir nada y no queremos pelear por nada. Queremos que todas las cosas Dios nos las regale, Pero acá Dios nos está dando una clase y nos está diciendo: ¿quieres algo de mí? Tienes que lucharlo, tienes que pelearlo, tienes que vivirlo, tienes que sufrirlo. Porque cuando lo sufres, lo entiendes. Porque cuando peleas, sabes que vale la pena. Hay personas acá que dicen: Dios, rescata mi matrimonio, pero la realidad es que ya no quieren estar en ese matrimonio. Le están diciendo a Dios: Dios, si se acaba esto, mucho mejor. ¿Cuánto realmente quieres algo que le estás pidiendo y peleando a Dios para que valga la pena luchar y luchar? Hay ocasiones que va a ser sentido rendirse, dejar el ministerio, dejar negocio, dejar los sueños debido a alguna otra necesidad. Por muchos años yo estaba parado acá y decía: Dios, ¿cuándo va a haber gente en este lugar? ¿Cuándo vamos a tener hombres? ¿Cuándo vamos a tener familias? Y hubieron momentos que hacía sentido que yo desistiera y no peleara por lo que Dios me había mandado a hacer. Incluso, se los quiero confesar porque yo sé que a ustedes les ha pasado también, y no vayan a criticar, a juzgar, prométanlo por favor. ¿Sabes cuántas veces he dicho: Dios me está moviendo? ¿Sabes cuántas veces he dicho: Dios me está dirigiendo? Y la realidad era que no. La realidad era lo que yo quería. Hay cosas en la vida que a veces le digo: Dios me está diciendo, y la realidad es que Dios no me dice nada, pero el momento se amerita. Entonces yo me he lanzado por cosas que han terminado mal, pero en algún momento dije: es que Dios me está moviendo, es que Dios me está diciendo, es que Dios me está hablando, es que Dios me está dirigiendo. La realidad que cada cosa que tú quieras en la vida tienes que pelearla, y Dios te dice: lucha por ella. No va a ser tan sencillo obtenerlo. Vas a sufrir, vas a llorar, vas a pasar noches sin dormir. ¿Quieres ver a tus hijos de regreso en la casa? Hay que meterse en la presencia de Dios. Hay que decirle: Dios, vas a traer a mis hijos, vas a traer a mis nietos, vas a salvar mis siguientes generaciones, vas a hacer grandes cosas en mi vida. Lo voy a sufrir, pero lo voy a aguantar, porque sé que al final voy a obtener tu bendición.
La clave aquí que decía Jacob es: no te voy a soltar hasta que bendigas mi vida. Voy a sufrir, sí, me va a costar, sí, pero no me voy a despegar de ahí. Yo no sé si Jacob estaba agarrado de la pierna del ángel o de Dios. No sé si estaba agarrado de la pierna, de la uña ahí, agarrándose de la uña y decía: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. No desistas en los sueños de Dios. No desistas en lo que Dios tiene para ti. Porque hay ocasiones que las cosas van a estar a tu favor para tomar decisiones que ni siquiera tienen que ver con tu futuro. Y es difícil. Yo sé que algunos de acá pasamos por situaciones, decimos: ahí nos vemos, o ahí se ve, ahí se queda, no más. Pero Dios te dice: no, te he llamado, y pelea por esa bendición. Jacob dejó su vida de miedos para que Dios cambie la vida de una familia. Comienza con dejar los miedos, dejar la historia de fracasos y lanzarte a pelear hasta que alcances tu bendición. Hay una frase que escribí, dice: cuando Dios te marca, Dios te bendice. Cuando Dios te marca, Dios te bendice. ¿Cuántas marcas hay en tu vida? Y cada una de esas marcas ha sido una bendición de parte de Dios, porque la has peleado, porque has estado marcado por el fracaso. ¿Sabe cuántas veces he fracasado? No una, un montón. Alguien decía por ahí: no son fracasos, son solamente lecciones que nos da la vida. ¿Sabe cuántas ocasiones he llorado por algo que no tiene sentido? ¿Cuántas veces se sufren dentro de siendo pastor, siendo padre, siendo esposo, siendo hijo? Pero cuando Dios te marca, Dios te bendice. Y si tú tienes una marca en tu vida, es porque recibiste una bendición de parte de Dios. Y esa bendición, cada vez que te ves esa marca, le dices: wow, Dios, eres muy bueno. Porque cuando estaba pasando por ese proceso, cómo sufrí, cómo me dolió. Pero hoy puedo ver y hoy puedo entender que esa marca fue la pelea de una bendición. Las marcas de Jacob fueron las marcas de la bendición. Las marcas de Jesús fueron las marcas de una batalla ya ganada. Y que cada vez que Jesús mismo enseñó sus marcas y dijo: mira mis marcas, soy yo el que gané esta batalla. Cada una de nuestras marcas, cuando las peleamos del lado del Padre de Dios, nos da la oportunidad de convertirlas en una bendición para nuestra vida. Y número 3, este está interesante, Gánate una conversación. Dígale que está a su lado: gánate una conversación. Este punto es muy interesante, y ahorita va a ver hacia dónde vamos. Génesis capítulo 32 verso 26 continúa la historia y dice: entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Dios le está diciendo a Jacob: suéltame porque ya está a punto de amanecer. Ya vamos, acabemos esto, ya no. Jacob le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas, respondió él. Hasta que no me bendigas, no te voy a soltar, no te voy a soltar. Sabe que a veces queremos respuestas de Dios sin una batalla. Gánate una conversación con Dios. Para ganarse una conversación con Dios, primero hay que ir a pelear la bendición y después puedes conversar con Dios. Muchos queremos conversar con Dios sin tener una batalla y sin tener una pelea. Acá la palabra de Dios me habla y me dice que Jacob tuvo que pelear y haber peleado y estar marcado, y después de haber estar marcado se le concede una conversación. Si está sufriendo en este momento por algo, es el momento ideal, idóneo para decirle: Dios, conversemos, platiquemos, déjame saber qué planes tienes para mí. Porque después de haber peleado y estar marcado, entonces Génesis capítulo 32 verso 27 es la primera vez que le dice Dios mismo: ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre: ¿cómo te llamas? Y él dijo: me llamo Jacob. Cuando tú peleas por tus sueños que tienes, por la dirección que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para tu familia, negocio, ministerio,
Gánate esa conversación con Dios. Se da cuenta que a Dios no le interesó hablar con Jacob. No le interesó saber nada de Jacob. Primero quería probar qué tan resistente era Jacob para enfrentarse al mismo y ganarse la bendición. Y una vez que Dios entonces entiende el corazón de este hombre, y una vez que entiende el corazón y las intenciones de él, entonces le pregunta su nombre. Entonces le dice: ¿cómo te llamas? Gánate una conversación. En esa conversación sé que Dios te va a hablar y te va a decir: ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cómo te llamas? Me interesa saber de esa mujer que ha peleado y batallado tanto en la vida. Me interesa saber de esa mujer que, a pesar de ciertas cosas en su vida, de los fracasos que la vida le puso y los obstáculos, me interesa escuchar cuál es tu nombre, cómo te llamas. Me interesa ese hombre que, a pesar de dificultades en la vida, de crecer sin padre, de criarse en un mundo hostil, de haber peleado una batalla, llega un momento que le dice Dios: wow, ¿cómo te llamas? Porque me interesa conocer tu historia. Gánate una conversación con Dios. Y ganarse una conversación con Dios es que Dios mismo te pregunte: ¿cómo te llamas? Quiero conocerte, quiero saber de ti, qué hay de tu vida, qué hay de tu futuro. Dime, ¿te has ganado una conversación conmigo? Hay ocasiones que pedimos a Dios, ni siquiera conocemos a Dios. El día de hoy me gustaría que muchos de nosotros saliéramos con un corazón hoy dispuestos de entrar en la presencia de Dios y de pelear por cada una de las bendiciones que aún no alcanzamos, porque Dios quiere conocerte, pero también quiere que tú lo conozcas. Si tú crees que hay un Dios, tendrías que hacerle algunas preguntas para asegurarte que es Dios. A veces piensan que el ser cristiano es para los que no creen en Dios, es para tontos. Pero si tú crees que hay un Dios, tendrías que hacerle algunas preguntas para asegurarte que Él es Dios. Porque si tú vienes a la iglesia y dices que Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué atributos tiene Dios? O bueno, yo lo siento, pero no es suficiente con sentirlo, necesitas conocerlo. Y en esa pelea Jacob estaba conociendo a Dios y Dios lo estaba conociendo a él. Quizás Dios te conoce a ti, pero tú quizás no lo conozcas a él. Génesis capítulo 32 verso 29. Y le dijo: ¿tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. Él respondió: ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y después de la conversación, Dios mismo, ¿qué hizo con Jacob? Lo bendijo. Le dijo: ¿quieres conocerme a mí como tu Dios? Ahora te voy a bendecir, porque ahora conozco tu nombre. Te has ganado una conversación. Has ganado que me recuerde tu nombre. Y es más, desde ese momento, incluso más adelante en la escritura habla y dice que le cambió el nombre a Jacob por Israel. Pero Dios quiere también que tú lo conozcas. 400 años después de esta historia, porque a veces nosotros no conocemos a Dios. Génesis capítulo dice, no puede, vamos a ese versículo: no puedes recibir la bendición de Dios si no lo conoces. Éxodo capítulo 33 verso 13, 400 años después, otro hombre que se atrevió a conocer a Dios. Sabes, todos los hombres de la palabra que recibieron bendición se atrevieron a conocer a Dios. Éxodo 33, 13 dice: pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos, así sabré que en verdad cuento con tu favor. Estamos hablando de la vida de Moisés, años después, que dijo: ¿qué sigue? ¿Quién eres? Se entrevistó con Dios y le dijo: Dios, ¿quién eres? Y Dios le dijo a Moisés: te he escogido, sí, me has escogido a mí, pero yo no te conozco. Antes de que camine contigo, déjame saber quién eres tú para mí. Y Dios le contesta en una conversación en Éxodo 33, le contesta muchas cosas a Moisés y le pide
Dentro de esa conversación Moisés le pide algo increíble. Le dice: déjame ver tu gloria. Le dice: déjame ver quién eres. Déjame ver tu gloria. Déjame ver cómo es tu grandeza. Él estaba interesado no solamente en las bendiciones que tenía de Dios, sino estaba interesado en saber quién era Dios, cómo pensaba Dios y qué era lo que Dios tenía para él. Moisés le preguntó: quiero conocerte. Y le decía: quiero verte, quiero saber dónde estás, quiero saber cómo se siente estar ahí. Recuerde que Moisés no tenía Biblia como la tiene usted y yo. Recuerde que Moisés no podía abrir el libro de Juan y Jesús todavía no había estado en la tierra, por lo tanto no sabía quién era Dios. Muchos de nosotros, a pesar de tener Biblia, a pesar de tener tiempo conociendo de Dios, no sabemos quién es Dios. Éxodo 19:16 dice de la siguiente manera: en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompetas puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Imagínense esta escena, Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fueran en su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. O sea, imagínense eso: truenos, relámpagos, una nube. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto con humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Ah, caray, esto suena como un poco de película de Hollywood, ¿no? O sea, imagínese usted, para que bajara Dios, habían truenos, había humo, había fuego, había terremoto, había un montón de cosas. Y lógicamente los que querían ver a Dios decían: esto es Dios, porque Él había descendido sobre el medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente en un terremoto, y el sonido de trompetas era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. Este es Dios, Este es Dios. No había una Biblia para que nos dijera cómo era Dios. Moisés le dijo: muéstrame quién eres. Y entonces dijo Dios: bueno, te voy a mostrar quién soy. Y Dios es esto: es fuego, es trueno, es poder. La tierra misma no puede soportarlo, no puede entenderlo. La magnificencia de Dios ante el ser humano, dice que el ser humano somos nada delante de los ojos de Dios. Pero Dios le respondió a Moisés: ¿quieres que tú y el pueblo me conozcan? Este soy yo. Y aparte de todo, ahí viene lo más curioso. Imagínense que en medio de ese trueno, de horno, de fuego, de sonido de trompetas y de todo lo que estaba ocurriendo alrededor, le dice: ¿quieres conocerme, Moisés? Y le dice: sí, para eso estoy aquí. Lo mismo que le dijo a Jacob: ¿quieres tu bendición? Pelea por tu bendición. ¿Quieres conocerme? Y Moisés dijo: sí. Y Dios le dice: sube a la montaña. O sea, ven, acércate a mí. El pueblo tenía miedo, pero había un hombre que quería experimentar la gloria de Dios y la presencia de Dios, y le dice: sube a la montaña, ven conmigo aquí a donde estoy. Quizás todos se queden, pero cuando tú quieres conocer a Dios, tienes que saber y caminar hacia donde Dios está y hasta su presencia. Y sabe, lo que estaba venciendo Jacob 400 años atrás era el miedo de conocer a Dios, y lo que estaba venciendo Moisés era el miedo de conocer a Dios. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, cosas extraordinarias empiezan a suceder en tu vida. Cuando él bajaba, y cuando Moisés bajó de ahí, de la presencia de Dios, había algo que Dios me revelaba y me decía que nunca lo había visto. Moisés viene de la montaña, ya está ahí con Dios, no se le puede dar el rostro, pero imagínese, había un pueblo que quería conocer quién era Dios y cómo era Él. Lo único que escuchaban era truenos, era fuego, era humo, era un montón de cosas, era terremoto, era un horno. Y había un solo hombre que había subido para ver cómo era Dios. Y lo primero que querían escuchar todos era cómo era ese Dios.
Como decir, ¿qué tal te fue allá? El único que subió, el único que se atrevió, ¿cómo te fue? No sé si regresó achicharrado, no sé si humeado, sordo por las trompetas, no sé, todos querían saber cómo había regresado Moisés. Verso 6, Éxodo capítulo 34, verso 6. Y le dijo estas palabras. Pasando delante de él, proclamó: el Señor es Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, que perdona la maldad y rebelión del pecado. Aquel horno de fuego, aquel humo, aquellos truenos, aquel temblor, lo resumió en todo esto y dijo: muchachos, no es lo que ustedes piensan. No hay una forma de verlo, pero les puedo decir que cuando estuve con él pude ver su misericordia y su compasión, pude ver su amor y su fidelidad, pude sentir su presencia, y yo sé que mis generaciones después de que yo cometa errores, él perdonará la maldad y el pecado de ellos. Y hay algo que yo lo digo, que Dios me lo regaló. No sé si alguien ya lo escribió. Ojo con lo que le voy a decir, porque es brand new. Moisés sube delante de Dios, y las primeras palabras que dice que es compasivo y misericordioso. Diga conmigo: gánate una conversación. Yo siento que cuando eso yo siento, y así es mi Biblia, así es, yo la pienso así. Usted hágase sus historias. Pero yo creo que cuando Moisés llegó delante de Dios, lo primero que vino a su mente fue los errores que él había cometido. ¿Qué había hecho Moisés por lo que había huido tiempo atrás? Había asesinado a alguien. Le quitó la vida a alguien. Era un fugitivo. Era alguien que no merecía perdón. Y yo creo que si alguno de nosotros aquí tiene un encuentro con Dios, lo primero que uno quiere saber es si realmente uno puede ser perdonado por todos los errores que ha cometido en la vida. Y yo me imagino que en esa conversación Moisés le tuvo que haber dicho a Dios: Dios, soy esto, soy un fugitivo, le quité la vida a alguien, he estado huyendo por muchos años, pero aquí estoy, quiero conocerte. Y Dios le dijo: mi misericordia es tuya, mi amor es tuyo, mi fidelidad va contigo, mi amor va a ir contigo por todas tus generaciones. Y entonces esa presencia única que Moisés entiende de lo que es Dios le da propósito a su vida. Y desde ese momento Moisés le empieza a decir a Dios: si tu presencia no va conmigo, no tiene caso que vaya, porque sé que tu fidelidad, tu amor, tu gracia irá conmigo todos los días. Es por eso que grandes hombres de la Biblia, cuando conocen el amor de Dios, la gracia y la fidelidad de Dios, le dicen: Dios, es que fuera de ti no encuentro, no existe otra cosa fuera de ti. Lo llenas todo, lo puedes todo, lo sabes todo, lo entiendes todo, no hay una forma de escaparme de ti. David lo sabía y decía: si me voy a la montaña más alta, ahí está tu presencia. Si me voy al abismo más hondo, a la profundidad del mar, ahí estás tú también. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Gánate una conversación con Dios. Dios se quedó ahí con Moisés, un asesino que había huido, que se arrepentía de sus actos, pero que aún cargaba con ellos. Y al tener un encuentro con Dios,
Dios le brindó su misericordia. Todos tenemos una historia que cargamos en los hombros. Jacob tenía una historia que cargaba en sus hombros: el haber defraudado a su padre, engañado a su padre, robado la bendición, escapado, hacer desastre y medio con su vida. Pero es cuando tiene el encuentro con Dios cuando se da cuenta que nada se va a comparar a la presencia de Dios. Y ahora tienes a Moisés con toda su historia, con todas sus ideas, y cuando conoce a Dios se da cuenta que Dios es mucho más grande de lo que él puede pensar o imaginar. Hay momentos que definen tu identidad. Hay momentos que definen si quieres ser un hombre o una mujer que busque la presencia de Dios. Y ese momento te va a dejar marcado para el resto de tu vida. Lo había comentado semanas atrás y decía que en esta iglesia podamos formar hombres y mujeres fuertes, que estén enamorados de la presencia de Dios más que de un ministerio, que estén enamorados más de la presencia de Dios más que una iglesia, que estén más enamorados de Dios más que cualquier situación que venga a su vida. Pero para que podamos estar enamorados de Él, necesitamos conocer quién es Él. Y cuando tú entiendes quién es Él, entonces jamás en tu vida por un minuto vas a reemplazar el amor de Dios, la fidelidad y la grandeza de Dios por nada en este planeta. Y terminas diciendo: te serviré todos los días de mi vida. No importa que pase, te serviré todos los días de mi vida. Porque he conocido tu gloria, porque he conocido tu amor, tu misericordia. Tu misericordia me acompaña y acompañará a los hijos, de mis hijos, a las siguientes generaciones. Efesios capítulo 2 verso 4, Pablo habla y dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Pablo nuevamente vuelve a decirnos que ese Dios que tú conoces es rico en misericordia, y vuelve a mencionar: por su gran amor por nosotros nos dio la vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Nuevamente vuelve a repetir esas palabras: la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Nosotros que no lo merecíamos, Él nos los ha dado nuevamente. Puedes ponerte de pie esta tarde. Hay algo que pasó con Jacob, con Moisés, con Pablo, después de haber tenido un encuentro. Un encuentro cambia tus pasos, next steps. Un encuentro cambia tu manera de caminar. Un encuentro con Dios cambia tu manera de ver a Dios. Un encuentro con Dios cambia toda tu perspectiva de vida. Cuando Jacob regresó con su familia, ya no regresó igual, porque ya no podía caminar igual. Dios le había tocado la cintura, le había roto la parte de la coyuntura, y entonces imagino que Jacob tuvo que usar un bastón el resto de su vida. Ya no caminaba derecho como tú y yo, o algunos que tenemos algo ahí. Entonces empezaba a caminar así. Después de que tuvo un encuentro con Dios, jamás volvió a caminar igual. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tampoco puedes caminar igual, porque tus pasos han sido redirigidos hacia otro lugar, porque tu vida ha sido transformada hacia otro lugar, porque el camino hacia donde te dirigías ahora ha cambiado totalmente, porque tus pensamientos, como dice su palabra, no son los pensamientos de Él. Dios quiere que tengas un encuentro y tengamos un encuentro con Él, que lo conozcamos, que disfrutes de su amor, de su presencia, que disfrutes lo que Él tiene para nosotros. Cuando tú conoces a Dios y su Espíritu Santo entra en ti, las cosas cambian, la vida cambia, el futuro cambia, porque experimentas la presencia única del Espíritu Santo en ti. Ahí donde estás, medita en esta palabra. Dios es rico en misericordia.
Aquellos que esta tarde están pensando: ¿será que Dios me recibe tal y como soy? ¿Será tantos errores que he cometido? ¿Será que Dios tiene algo para mí? Dios, yo te digo esta tarde, por lo que dice su palabra, es rico en misericordia, es grande en amor para ti. Quizás no lo merecíamos, pero aún así Él dio su vida por nosotros. Y Él está esperando ese paso de: gánate una conversación con Él. Esa conversación que vale la pena. Pelea por aquellas bendiciones que aún no ves. Peléalas. Pelea por aquellos hijos que no están y no están acá. Pelea, sigue peleando por ellos. Sé que Dios, algunos de los que están acá, Dios les ha prometido un montón de cosas, pero tienes que pelearlas antes de que Dios te diga: ¿cuál es tu nombre? Quiero conocerte, quiero escuchar tu necesidad. Quizás en esta temporada Dios esté probando tu vida, tu fidelidad, tu fe. Ahí donde estás, dile: Dios, quiero conocerte.